estaba rota y herida, pero tu gracia la restauró. Manos vacías que tú llenaste, soy libre en ti, soy libre en ti. Oh, sublime gracia del Señor, que a un pecador salvó. Oh, fui ciego, mas hoy veo.
Si alguno viera a su hermano cometer pecado que no sea de muerte, pedirá y Dios le dará vida. Esto es para los que cometen pecado que no sea de muerte. Hay pecado de muerte por el cual yo no digo que se pida. Toda injusticia es pecado, pero hay pecado no de muerte. Entonces, no hace 8 días, sino la última vez que estuvimos el sábado, estuvimos hablando como aquellos aspectos para la restauración del hermano que ha pecado, que ha caído. Entonces comenzábamos leyendo en este pasaje y veíamos que lo primero que hay que hacer pues es orar, y después hay unas instancias para atacar el pecado en la iglesia, y lo último sería la expulsión del miembro de la iglesia. Pero aquí Juan va a hablar algo muy serio. El hermano Gino estuvo tratando este tema, pero yo no lo pude escuchar todo. Yo solo escuché la primera, no escuché las otras 3. Pero yo voy a compartirlo pues desde otra perspectiva, o más o menos desde lo que entendemos ahorita. Y bueno, el Señor nos ayude, porque es un tema bien, de verdad que es bien delicado y es poco conocido. Hasta uno comienza a leer qué piensan los hermanos en relación a esto, y hay muchas posiciones, algunas no muy claras, pero bueno. Entonces, bueno, pecado de muerte se puede referir a 2 cosas, o algunos hablan de 3 cosas, pero yo voy a hablar de 2. Especialmente puede ser aquellos pecados que son tan serios que Dios determina que la persona debe morir, o puede referirse a aquellos pecados que nos conducen a la muerte. Entonces hoy vamos a hablar un poco de lo que es pecado de muerte. Eclesiastés dice esto, si quieres solo se lo voy a leer, dice: no hagas mucho mal ni seas insensato, porque habrás de morir antes de tu tiempo. Entonces la Biblia muestra en muchos pasajes que el pecado y la insensatez puede causar una muerte prematura en las personas. Entonces aquí lo que Juan nos va a hablar es que si bien siempre hay unas instancias y siempre hay un deseo de Dios de restaurar a la persona que ha caído, no todos los pecados definitivamente son iguales. No todos los pecados son iguales en gravedad y en consecuencia. Hay unos que definitivamente la Biblia, por todas las escrituras, los considera de mucha gravedad, a tal punto de que a veces Dios los juzga con la muerte, y siempre, aunque a veces Dios no lo juzgue con la muerte, están relacionados con muerte prematura. Entonces vamos a tratar el asunto porque es el tema que nos toca por la serie que estamos tocando. Entonces, bueno, el Señor nos ayude. Entonces vamos a ver algunos pasajes de la ley, pero antes de ver algunos pasajes de la ley, vamos a leer algunos pasajes del Nuevo Testamento que nos enseñan a leer la ley de cierta manera. Entonces, 1 Timoteo 1:8, Pablo le habla algo a Timoteo acerca de la ley, que es lo que vamos a comenzar a ver. Entonces, ¿qué está diciendo? 1 Timoteo 1:8. ¿Qué dice Juan? Hay casos donde un hermano ha pecado, donde se debe orar por él, hay casos donde se debe buscar la restauración, pero hay casos donde no. Uno dice, ¿pero por qué no? Porque hay ciertos pecados que Juan considera tan serios que ni se debe orar, ni se debe buscar restauración, sino que el camino de Dios es otro para ese pecado. En este caso es la muerte. Entonces vamos a ver qué pecados la Biblia considera de muerte, por qué los considera de muerte, cómo deberíamos nosotros sobrellevar el asunto, cuál es la perspectiva cristiana de estos asuntos. Entonces, bueno, vamos a verlo. Hoy tenemos un tema muy complejo, pero bueno, el Señor nos ayude. Mira lo que le dice Pablo a Timoteo, dice: pero sabemos que la ley es buena, porque está hablando de algunos que usan la ley de una manera que la distorsionan. Si uno la usa legítimamente. Entonces la ley es buena, pero es buena en la medida como nosotros la usemos. Por ejemplo, si yo cojo la ley para hacer que los hermanos sean salvos no por la fe en Jesucristo, sino por las obras de la ley, ese es un uso totalmente ilegítimo y reprobado en el Nuevo Testamento. Si yo uso la ley para hacer que mis hermanos guarden los días, guarden comida, ese es otro uso ilegítimo que da la palabra de la ley. O sea que la palabra prohíbe que yo use la ley de esa manera. Pero hay usos legítimos. Entonces lo que vamos a ver es, porque vamos a leer algunos pasajes de la ley, vamos a ver cómo Pablo enseña que se debe usar la ley, o para quién es la ley, o cómo debíamos interpretar la ley en nuestro tiempo.
Dice esto: conociendo esto, que la ley no fue dada para el justo, sino para los transgresores y desobedientes, para los impíos y pecadores, para los irreverentes y profanos, para los parricidas y matricidas, para los homicidas, para los fornicarios, para los sodomitas, para los secuestradores, para los mentirosos y perjuros y para cuantos se oponen a la sana doctrina. Entonces, si bien la ley yo no la puedo usar para salvación ni para la conducta de los cristianos, Pablo me dice que la medida de la ley es buena cuando vamos a hablar de ciertos pecados, como que fornicación, asesinato, secuestro, falsa doctrina. En ese sentido yo puedo tomar la ley y aplicársela a ciertas personas porque para ellos fue dada, ¿sí? Entonces eso es lo que vamos a hacer. Vamos a ver por qué Juan dice que hay pecados de muerte. En el pensamiento de Juan, como Juan era judío, él tenía y conocía la ley y él sabía que la ley hablaba de que no todos los pecados eran normales, sino que habían pecados que Dios consideraba que la persona irremisiblemente debía morir. ¿Y de dónde saca uno eso? Pues de la ley. Y Pablo dice, ese uso todavía sigue siendo legítimo. Entonces vamos a ver otro pecado, otro pasaje más adelante, Romanos 7, verso 7. Pablo nos habla de la función de la ley. La función de la ley es determinar la justicia de Dios, determinar lo que moralmente para Dios es pecado o transgresión y lo que no, ¿sí? Nosotros a veces decimos, la fornicación es pecado. Y es verdad, es pecado la fornicación. Pero cuando nosotros hablamos de fornicación, ¿a qué nos estamos refiriendo? Entonces, la palabra fornicación incluye una serie de pecados sexuales que la Biblia condena. Pero ¿cuáles son? Entonces tú tienes que ir a Levítico y ver lo que Levítico te dice, esto es pecado, esto es pecado, esto es pecado. Entonces tú entiendes qué es lo que la Biblia considera fornicación. ¿Por qué? Por la ley, porque la ley muestra la justicia moral de Dios. Este pasaje no lo dice Pablo ahí en Romanos 7:7, ¿qué diremos? Pues la ley es pecado en ninguna manera. Pero yo no conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco conocería la codicia si la ley no dijera, no codiciarás. O sea que yo sé cuándo es pecado porque la ley dice, no esto. Entonces cuando yo incumplo eso, yo sé que estoy pecando. ¿Por qué? Como lo dice ahí mismo, porque el conocimiento del pecado es por medio de la ley. Y ahí en el 12 dice, de manera que la ley a la verdad santa y el mandamiento santo, justo y bueno. Entonces, ese es el uso legítimo de la ley. La ley me muestra el pecado y la ley puede ser direccionada para cierto tipo de personas que cometen ciertas transgresiones. Entonces, ¿por qué estamos diciendo esto y por qué vamos a ir a la ley? Porque Juan habla pecados de muerte. ¿De dónde saca ese lenguaje Juan? Pues de la ley. Ahorita cuando comencemos a leer la ley vamos a darnos cuenta que hay cosas que definitivamente cuando Juan hablaba de muerte se estaba refiriendo a ciertos tipos de pecado. Que Juan es tan serio que dice, por eso no pidamos. Eso es un asunto muy serio. Si tú ves a un hermano haciendo ciertas cosas, no deberías pedir, sino deberíamos actuar de otra manera. En el caso donde se puede actuar o esperar que Dios actúe de alguna manera, o el Estado, como vamos a hablar ahorita. Entonces, bueno, vamos a ir a los libros de Moisés. Vamos a ir especialmente a Números. Estos pecados de muerte, como decimos, son tan graves que una persona que los cometa debería morir, dice Juan, y no deberíamos pedir por ellos. Por las consecuencias, ¿sí? La gravedad. En la Biblia se llama pecado de muerte, pero hoy se puede conocer también como pecados capitales. Legalmente se habla así, la ley habla así, de pecados capitales, en los países donde hay pena capital. ¿Qué es esto? Digamos, un ciudadano en ciertos estados de Estados Unidos y en ciertos países que mata a otra persona, la ley, mirando el caso y examinando cómo fue, la ley puede considerar que esa persona debe morir. Eso no nació en el estado actual ni en las constituciones actuales, sino que desde la antigüedad ha existido eso.
Y en la Biblia se muestra que Dios hablaba así y actuaba así. Claro, es diferente para nosotros porque nosotros estamos en un gobierno espiritual, en un reino espiritual. Pero vamos a leer pasajes en la ley, y la ley no solo era un aspecto espiritual y moral para los judíos, sino era la ley de la nación. Ellos eran una teocracia, la constitución para ellos era la Biblia, y ellos juzgaban todo según la Biblia. Entonces Dios le había otorgado autoridad al Estado judío, a la nación judía, a los ancianos y a los jueces de legislar, pero no como ellos querían, sino según la ley de Dios. Entonces para ellos esto era un asunto legal, legítimo, ¿sí? De constitución. Para nosotros es un asunto moral, pero aún el asunto legal nos muestra la justicia de Dios y lo que Juan tenía en mente cuando hablaba de pecados de muerte. Por ejemplo, el primer pecado de muerte que vamos a ver, que vamos a leer, es el asesinato. Dios consideraba que cuando una persona le quitaba la vida a otra, esa persona misma debía morir. El que a espada hiere, a espada debe morir. El que derrama la sangre de otro debe ser su sangre derramada, ¿sí? ¿Por qué? Porque era una manera de Dios de preservar a los hombres y de guardar a los hombres de ciertos pecados. Entonces, digamos, si nosotros nos reunimos acá y yo veo que mi hermano asesina a un hombre, yo no puedo orar por mi hermano, ni puedo tratar de disciplinarlo en las instancias que nosotros ya tratamos. Lo que yo debo hacer es llevarlo ante la ley de los hombres para que lo traten, ¿sí? Porque ya es un asunto de mucha gravedad. No se trata solo de perdonarlo, no se trata de restaurarlo. Él cometió un asesinato contra otro hombre que tiene la imagen de Dios. Y como Dios establece desde su palabra, lo justo sería que esa persona deba morir también, ¿sí? Esto a veces pero es la manera como Dios guardaba la nación. Por ejemplo, si nosotros tuviéramos una constitución, una legislación que fuera basada en los principios de la Biblia y nuestras leyes, digamos, en nuestra nación tuvieran pena capital, una persona que piensa matar a otro, ella para hacerlo lo va a pensar 2 veces, porque él sabe que ese crimen tiene un alto costo, ¿sí? No es solo que va a ir a pagar 8 años y a la mitad de los 8 años él va a salir por buen comportamiento, sino que él sabe que por su pecado él puede morir. Entonces seguramente eso va a restringir el pecado y prevenir de que la maldad no prospere. Porque hoy en día nosotros vemos en el noticiero a ese caso que en estos días ha dado tanto bomba. El hombre intenta matar a su exmujer, mata a 2 personas, lo condenan a 22 años de cárcel, dura 8 años en la cárcel y por buena conducta sale. Se mete con otra mujer y la vuelve y termina haciendo lo mismo y la mata. Entonces, ¿de qué sirvieron los 8 años? De nada, porque la cárcel es un cultivo de maldad. El asesino sale otra vez a asesinar. Si esa persona se le hubiera establecido por la gravedad de lo que hizo pena capital, no estaríamos lamentándonos por la muerte de otra mujer. Entonces a veces nosotros no entendemos lo que es la justicia de Dios. Y como decimos, a veces tenemos una falsa noción del amor y aún de la justicia. Pero la Biblia considera que hay ciertos pecados que son de muerte. Entonces vamos a leerlo para que me están abriendo los ojos. Números 35, verso 30. Dice: cualquiera que diere muerte a alguno por dicho de testigos, morirá el homicida. Mas un testigo no hará fe contra una persona para que muera. Y no tomaréis precio por la vida del homicida, porque está condenado a muerte. Indefectiblemente morirá. O sea, cuando una persona mata a otra persona y hay testigos, o sea, se tiene la certeza de que él lo hizo, no se le puede dar casa por cárcel, ni se le puede dar una fianza para que él pague por lo que él hizo. La justicia de Dios muestra que indefectiblemente esa persona morirá.
morirá. Entonces, eso es lo que Juan considera pecados de muerte. Aquellos que la ley muestran que según la justicia de Dios, la persona no debería seguir viviendo. En este primer caso es el asesinato. Si tú ves a un hermano asesinar a otra persona, no debes orar por él. Porque en ese caso dice, ¿cómo vas a orar por él? Necesitas, ¿qué hacer? Ir a denunciarlo ante la policía. Así sea un hermano. ¿Por qué? Porque hay pecados que son de muertes por los cuales no debemos pedir. Pero imagínate, mató una persona, mató 2, 3 personas, mató 4 personas, mató 5 personas, mató 10 personas, lo encuentran. Y una iglesia cristiana hace una marcha pidiendo que por favor no le ejecuten la pena capital. Una persona que ha matado más de 2 personas, ¿usted cree que Dios considera que esa persona debería estar vivo todavía? Por ejemplo, como Garavito. Por ejemplo, como Garavito. Por ejemplo, muchos casos, porque nosotros tenemos una ley, una legislación que realmente no da condenas ejemplares. ¿Y eso qué pasa? Yo tenía amigos que en problemados con otros decían, yo lo mato y voy y lo pago. 6 años y lo pago. Imagínate, porque la gente ya sabe que ciertos crímenes no tienen consecuencia hoy en día. Entonces la vida de una persona hoy no vale nada. Un celular, la vida de la persona no vale hoy nada. Vamos a leer otros pasajes para que usted siga viéndolo con sus propios ojos. El mismo pasaje dice ahí sigámoslo leyendo, dice, el que hiere a su padre o a su madre, morirá. ¿Para quién es la ley? Para los parricidas o los matricidas. ¿Quiénes son esos? Los que asesinan a los padres o asesinan a las madres. Entonces, un hijo que tiene la alevosía, que tiene la intención y que lo lleva a cabo de intentar asesinar a sus padres o herirlos, es una persona que según la ley de Dios debería morir. Siga leyendo. Éxodo 21:12 dice, el que hiere a alguno haciéndole así morir, él morirá. Mas el que no pretendía herirlo, sino que Dios lo puso en sus manos, entonces yo te señalaré el lugar al cual ha de huir. Por ejemplo, la misma palabra da el ejemplo. Digamos, tú estás trabajando con el hacha, se te va el hacha, y sin culpa hay una persona detrás y lo matas. Entonces no fue con intención. Ahí había algo que se llama ciudad de refugio. ¿Qué era la ciudad de refugio? El asesino que no asesinara con intención podía ir y refugiarse allí para que no fuera vengado el que había muerto sin culpa. Y dice, veamos ahí ahora sí estamos en el 13. Ahora el 14 dice, pero si alguno se ensoberbeciere contra su prójimo y lo matare con alevosía, 21:14, de mi altar lo quitarás para que muera. El que hiere a su padre o a su madre morirá. Entonces ahí el primer caso es el asesino. El asesino que debe morir. ¿Quién más debe morir? El que yo les decía ahorita. El secuestrador o el extorsionador. Mira cómo lo dice ahí el 16. Asimismo, el que robare una persona y la vendiere, o si fuere hallada en sus manos, morirá. Entonces todo el gremio de secuestradores, de extorsionadores que juegan con la vida de otra persona no son dignos de estar vivos. ¿Deben qué? Morir. ¿Quién es más? Ahí en el verso 25 de Deuteronomio 22, verso 25. Ahí estamos viendo como los casos más comunes, ¿sí? Según la justicia de Dios, según la palabra de Dios, un asesino, un extorsionador, y ahora vamos a leer, un violador. ¿Qué debe hacerse con ese tipo de personas? Según la ley de Dios, ese pecado es un pecado de muerte. ¿Por qué? Porque es un pecado grave contra la dignidad de otro ser humano que carga con la imagen de Dios. El asesinato, la extorsión
y ahora vamos a ver la violación. Que según las escrituras, la violación de una mujer es como si el hombre la estuviera asesinando. Se pone en el mismo nivel porque destruye su alma, destruye su dignidad, su cuerpo, y la vida de esa persona no va a ser la misma después. Entonces, Deuteronomio 22, verso 25. Entonces hoy estamos tratando el tema del pecado de muerte y estamos viendo por la ley qué casos Dios considera que el pecado es tan grave que según la justicia de Dios la persona debe morir. Primero que vimos, el asesino, el que mata a una persona debe morir. Segundo que vimos, secuestrador, extorsionador, que tiene en sus manos la vida de una persona, debe también morir. Ahora el tercer caso, el violador. Mira cómo lo dice ahí la misma palabra. Verso 25. Deuteronomio 22, verso 25. Dice, mas si un hombre hallara en el campo a la joven desposada, y la forzare aquel hombre, acostándose con ella, morirá solamente el hombre que se acostó con ella. Entonces, en el caso de la violación, porque él viene hablando de varios pecados sexuales, adulterio, y en esos casos también las personas debían morir. Pero en este caso es un caso de violación. Cuando un hombre cogiera a una mujer sola en un campo, la forzare y la violare, y se supiere, ese hombre debía morir. La joven no, porque mira y lo explica claramente por qué. Mas a la joven no le harás nada. No hay en ella culpa de muerte. Pues como cuando alguno se levanta contra su prójimo y le quita la vida, así es en este caso. Porque él la halló en el campo, ella dio voces la joven desposada, y no hubo quien la librase. Entonces, Juan dice esto ahí en 1 Juan. Se debe pedir por un hermano que está en pecado, pero no cuando ha pecado de muerte. Hasta lo que hemos leído, yo puedo orar y querer la restitución de un hermano. Pero si yo veo que mi hermano asesina a una persona, si yo veo que mi hermano está secuestrando a una persona, o si yo veo que mi hermano ha violado a una persona, a una mujer o a un hombre, yo no debo orar por él. Yo no debo hablar a solas con él. Yo no lo debo disciplinar en la iglesia. ¿Yo qué debo hacer? Llevarlo a las autoridades para que lo condenen como asesino, lo condenen como secuestrador y lo condenen como violador. Son pecados tan serios que ni siquiera yo tengo que hablar a solas con él, que ni siquiera tengo que hablar con dos testigos, que ni siquiera tengo que hablarlo en la iglesia. Son pecados que la Biblia considera de muerte, ¿sí? O sea, son pecados de gravedad, de seriedad, que Dios los condena quitándole la vida a la misma persona. Entonces, estos pecados y otros, para el judío que su legislación estaba basada en la ley, eran pecados condenados con la muerte. Nosotros, como les decía ahorita, no tenemos ninguna autoridad más que moral y espiritual como iglesia. ¿Qué es eso? Nosotros lo máximo que podemos hacer es una persona que está conduciéndose de cierta manera, no se arrepintió y las instancias, lo máximo que la iglesia puede hacer en ese caso es expulsar a la persona, ¿sí? Lo que dice Pablo ahí en 1 Corintios 5. Pero aunque nosotros no tenemos autoridad, sí hay un ente al cual Dios le ha dado autoridad para juzgar cierto tipo de pecados o delitos. ¿Cuál es ese ente? El Estado. Entonces, lo que debería hacer la iglesia en una sociedad o en un estado que se encuentra es que las leyes de ese estado representen la justicia de Dios, ¿sí? Por eso hay armas
que nosotros tenemos, no de juzgar o de tratar directamente el pecado. O sea, si una persona llegara a asesinar a un hermano mío, a un hijo mío, yo delante de Dios no tengo el derecho para ir a quitarle la vida a esa persona, porque esa autoridad Dios no me la dio a mí, porque ya no lo haría para ejercer justicia, sino por venganza. Entonces Dios instituyó ¿qué? El gobierno, el Estado y la autoridad para que el Estado haga eso. Entonces yo no sé usted, pero yo personalmente como cristiano pienso que es legítimo que una nación tenga pena capital. Claro, en ciertos casos, ¿como qué? Como el asesinato, ¿como qué? Como el secuestro, ¿como qué? Como la violación. ¿Por qué? Porque son delitos sumamente graves, que cuando no se condenan de la manera que se deben condenar, aumentan progresiva y alarmantemente. ¿Sí? Como lo vemos en nuestra sociedad, que un asesino le dan 8 años y paga 4, que un violador le dan 7 años, después de haber violado 10 niños, sale a los 7 años y vuelve a violar otros y vuelve a la cárcel y le dan 10 años. Y vuelve y otra vez viola a los... O cuando sucede, porque muchas veces hombres con ya delitos, ya condenados, culpables, que todavía andan libres. Entonces, una sociedad que tolera bastante el pecado. Entonces leamos un poco de esos pasajes que hablan de esa autoridad legítima que tiene el Estado. Por ejemplo, Romanos 13, verso 1. Entonces sí, a veces es triste, a veces es difícil, pero según la justicia de Dios, hay casos donde esos pecados y ese tipo de acciones están muy ligadas a la muerte. A veces cuando el Estado no ejerce eso, la misma vida paga el precio a este tipo de personas. Por eso el asesino muere joven, el secuestrador muere joven. Eso está ligado a la muerte, son pecados de muerte. No solo porque Dios lo juzga, no solo porque Dios manda juzgarlo al Estado, sino porque las personas que practican eso, y no viene la justicia de los hombres, viene la divina. Como leíamos Eclesiastés, no peques, no seas demasiado impío, no sea que Dios te corte prematuramente. Dice Romanos 13:1, dice, sométase toda persona a las autoridades superiores. Porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. Entonces, por ejemplo, llega una mamá, hermano, imagínate. Un hermano de la iglesia violó a mi hijo, violó a mi hija. Entonces a veces eso se tergiversa. Entonces el pastor le dice, hermanita, vamos a hablar con el hombre, ¿qué pasaría? Y a veces es muy grave, hermano. Una violación, imagínate. ¿Qué debería hacer el pastor? Hermanita, o sea, por tu hija y por las otras niñas de la iglesia, por la misma iglesia, yo te acompaño a que lo denuncies. Ese tipo de personas no debe andar suelto, eso es muy grave. Si lo hizo con tu hijo, con tu hija, ¿con cuántos más lo va a hacer? Ahí ya no es cuestión de pedir, de orar, ya no es un asunto así. Si yo lo viera a usted o usted me viera a mí en alguna de estas cosas que estamos hablando, el asunto se debe tratar de una manera muy seria, aunque seamos hermanos. ¿Sí? ¿A quién le entregó autoridad? Dios le entregó autoridad al Estado para que trate esas cosas que no podemos tratar a veces entre nosotros. Las Escrituras respaldan el poder que tiene la autoridad civil para ejercer justicia, hermanos. Ahí lo vamos a leer. Por Dios han sido establecidas, de modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. Lo mismo que la ley no es ¿para quién es la ley? Como le llamamos ahorita, para el asesino, para el secuestrador, para ellos es la ley, porque cuando decimos que haya pena capital, usted se va a asustar. Si usted es malo, sí se va a asustar, pero la gente buena, que debería decir amén. ¿Quiénes se deben asustar? Los secuestradores, los asesinos, los violadores. Ellos se deberían asustar, porque las leyes en su medida justa no deberían asustar al bueno.
sino al malo. Entonces lo tremendo es que a veces uno habla estas cosas y el bueno diga, uy, no, porque a veces no nos ha tocado, pero que digamos a ti alguien asesina a un familiar tuyo y tú veas que vayas al juez y el juez le dé 3 años, le dé 10 años y lo veas a los 3 años caminando por el barrio, ¿cómo vas a sentirte tú? O que la que sea violada sea tu hija, ¿cómo vas a sentirte tú? Sí, es un sentido de justicia que hasta los cristianos a veces hemos perdido. La Biblia enseña que para eso son los magistrados y las leyes. Y como cristianos nosotros deberíamos orar para que las leyes sean conforme a la Biblia. ¿Sí? Por ejemplo, pena capital. Lo de la pena capital en la mayoría de estados de Estados Unidos era porque eran cristianos los que estaban ahí legislando. Con la Biblia. Y tú ves los altos niveles de violencia no son los mismos. Es que es mejor sacar una papa podrida, perder una papa podrida, a que dañe todo el bulto. Por ejemplo, un violador. Violó a una persona. No se le hizo nada. ¿Cuántas personas más va a violar? Si con la primera persona que hubiera hecho eso lo hubieran condenado a muerte, ¿cuántas personas estamos librando de la maldad? Pero no, a veces nosotros dejamos. Entonces a veces uno encuentra con la hermana que el hijo es un secuestrador, un extorsionador, un asesino, un ladrón, y ore por mi hijo. ¿Y usted qué dice Juan? Hay que orar, pero cuando no es pecado de muerte. Qué cosa seria, ¿no? Dice, porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres pues no temer a la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella. Porque es servidor de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, teme. ¿Por qué? Porque no en vano lleva la espada. Imagínate. O sea, por algo tienen las armas. ¿Para qué? Para ejercer justicia. Pues es servidor de Dios. Y escuche esta palabra. Vengador para castigar al que hace lo malo. O sea, Dios le dio autoridad al Estado para ejercer justicia como servidor suyo. Hermano, cuando uno comienza a estudiar la figura del Estado en la Biblia, prácticamente esta es la única responsabilidad que Dios le entrega al Estado: ejercer justicia. Según la Biblia, el Estado no tiene que darnos ni educación, ni alimento, ni subsidio, nada de eso. El Estado está exclusivamente para ejercer justicia. Ese es el único rol que le da la Biblia al Estado. Hoy el día el Estado educa a tus hijos, hoy el día el Estado administra tus bienes, te cobra impuestos, una cantidad de cosas que no le pertenecen, porque hoy en día se han puesto es para enseñorearse. Pero la función bíblica del Estado es impartir justicia. Entonces nosotros como cristianos, lo máximo que podemos hacer con una persona que vemos que ha cometido, porque nosotros no tenemos la autoridad para ejercer un juicio, porque eso fue lo que hizo el catolicismo romano con la Inquisición, que al que de una vez y Dios no le entregó esa autoridad a la iglesia. Es más, si quieren leer conmigo, hay un pasaje ahí en Juan donde se ve eso. Juan 8, verso 11, donde traen una mujer sorprendida en pleno acto de adulterio, ¿sí? Y según la ley, como lo vamos a leer, también debería morir, ¿sí? El adúltero y la adúltera debían morir cuando eran sorprendidos en el acto y había testigos. Y Cristo se le trae la mujer. Entonces los judíos le dicen, ¿qué debemos hacer? ¿La debemos apedrear o no la debemos apedrear? Ahí uno necesita conocer un poco el contexto histórico. Ya Israel como nación no era una nación independiente que se legislaba por la ley de Dios, sino ellos estaban bajo un imperio que era el imperio romano.
Y aunque el Imperio Romano le dio libertad a los judíos, los restringió en ciertas áreas. Y una de las cosas que ellos mismos dicen, porque por eso ellos no pudieron matar al Señor Jesús, porque la ley romana les prohibía quitarle la vida a ellos, a una persona, a ellos, por asuntos de su ley. O sea, lo que leíamos ahorita en Levítico y Deuteronomio, ellos no lo podían ejercer porque ahora ellos estaban bajo el Imperio Romano. Y una de las cosas, ellos les permitieron seguir el culto y su religión, pero no les permitieron ejercer la pena de muerte en cuestiones de su ley. Por eso ellos tuvieron que traer a Jesús ante el cónsul, ante Pilato, ante el romano, porque el romano sí tenía la autoridad para determinar quién moría y quién no moría. Ellos no. Entonces ellos ya legalmente no tenían ese atributo porque como estaban bajo la sumisión a Roma. Entonces ellos no lo tenían, pero sí querían que Jesús asumiera una responsabilidad y un oficio que tampoco le correspondía. Donde Jesús diga así, apedréenla, más que el asunto espiritual que nos enseña ahí, Él estaba poniéndose en contra de unas leyes que había establecido ya Roma para los judíos, ¿sí? Hay todo un contexto cultural, político de la época. Pero, ¿qué muestra el Señor Jesús? Que el Señor ya no se atribuye la autoridad que tenía Moisés mientras Israel era una teocracia. Él mismo mira lo que nos enseña. Dice ahí en el 11, ella dijo, no, Señor, porque el Señor le dijo, ¿quién te condena? Y ella le dijo, no, Señor, ninguno. Entonces Jesús le dijo, ni yo te condeno, vete y no peques más. Entonces Jesús no ejerció un juicio de muerte sobre la mujer, entonces mucho menos la iglesia. El Señor vino fue a ¿qué? A salvar. Por eso les decía al comienzo que aunque nosotros consideremos que hay pecados de muerte, es un asunto del Estado y es un asunto de Dios. La misma palabra enseñaba, no os venguéis vosotros mismos. ¿Por qué? Porque ha habido épocas en la iglesia, por lo menos en la persecución, ciertos grupos valdenses, cristianos, albinenses, al verse ya tan perseguidos por el catolicismo romano, ellos cogieron las armas y se armaron y mataban también a los católicos como ellos los mataban a ellos. Entonces hay que ver el asunto desde la perspectiva bíblica. El Estado tiene autoridad, mas no la iglesia. Entonces, sigamos leyendo qué otros pecados son considerados de muerte. Porque aunque la iglesia no tenga la autoridad para ejercer una pena capital, sí la iglesia debe ser consciente qué pecados Dios considera de gravedad. ¿Para qué? Para no orar por el hermano, sino por lo menos expulsarlo y cuando se deba entregarlo al Estado. Lo que pasa es que nosotros tenemos estados que no se conforman a la Biblia. Entonces, por lo menos, ¿qué pasa en el mundo musulmán? En el mundo musulmán hay penas de muerte que no es conforme a la Biblia, sino, por ejemplo, si usted es cristiano allá hay pena de muerte por ser cristiano. Entonces, en un estado así la pena de muerte es contraria. O tenemos cosas que la Biblia considera pena de muerte, como el homosexualismo, que hoy en día en ningún estado, menos los musulmanes, sí lo consideran pena de muerte. Si nosotros fuéramos congruentes a la fe, esto suena escandaloso, pero es la justicia de Dios, ¿no? Si nosotros fuéramos congruentes a la fe y nosotros tuviéramos una nación donde hubiera una legislación cristiana, nosotros, según la palabra de Dios y según la ley de Dios, el homosexualismo podría ser condenado a pena de muerte. El adulterio podría ser condenado a pena de muerte. Si no de muerte, como en algunos lugares ha sucedido, de expulsión, por lo menos. ¿Sí? Si nosotros honramos a Dios y fuéramos una nación que representa a Dios, como lo fue Israel en alguna época, nuestras leyes deberían ser ceñidas a la ley de Dios. Ahora, nuestro lugar es diferente y es casi imposible hoy en día que vuelva a haber una nación que tenga los principios bíblicos como lo hubo un tiempo en Suiza, como lo hubo un tiempo en los comienzos de Estados Unidos y como algunos países de la Reforma. Pero el principio moral sigue establecido y debemos ser conscientes de lo que Dios considera pecado de muerte. Entonces volvamos a las 20, verso 9 nos da otra lista
de pecados que la Biblia considera de muerte, que la Biblia sigue considerando de muerte. Y que si bien Levítico 20, verso 9, y si bien, aunque el Estado no represente a Dios de la medida que Dios lo demanda de él, sí nosotros debemos saber que son pecados graves, son pecados que traen consecuencias sobre las personas, sobre la nación, que los permite. Entonces, leamos. Levítico 20, verso 9. Dice, ¿lo tienen? Ahorita ya se nos hablaba un poco de este. Todo hombre que maldijere a su padre o a su madre, de cierto morirá. A su padre o a su madre maldijo, su sangre será sobre él. Entonces definitivamente Dios considera la honra a los padres algo muy serio, porque también está la otra parte. Si tú lo haces, te irá bien y serás de largos días. Pero si no lo haces, vas a sentir que no solo si tú llegaras a herir a tus padres, según la ley debías morir, sino que si tú no lo haces en tu vida, tú vas a ver cómo el mal y el juicio de Dios está sobre ti. Ahora, comienza a hablarnos de las relaciones sexuales ilícitas que Dios considera pecados de muerte. Ya hablamos de una, ¿cuál? La violación. La violación. Entonces ahora vamos a leer algunos pasajes, los mismos pasajes siguientes, que nos hablan de aquellos pecados que Dios considera de muerte. El primero que vamos a ver en esta lista es que el adulterio es considerado por Dios pecado de muerte. Dice, si un hombre cometiere adulterio con la mujer de su prójimo, el adúltero y la adúltera indefectiblemente serán muertos. Entonces, cuando en el Estado de Israel se veía un adulterio conocido, un adulterio visible, debía ser condenado con pena de muerte. ¿Por qué? Póngase a pensar esto. O lo hace el Estado o lo hace la víctima en venganza. ¿Sí? La Biblia habla de que como el Seol, como el infierno son los celos. Entonces, la manera en que Dios usa para que los hombres no se maten los unos a los otros por pecado es permitiendo que el Estado gobierne y legisle en ciertas situaciones. Entonces, el adulterio, imagínate, y es que el adulterio es tan serio que destruye el hogar, destruye la estabilidad familiar, deja a los hijos sin uno de los dos padres, crea una situación totalmente que afecta a la sociedad y la familia y la iglesia. Entonces, Dios considera que un adúltero debe morir. Qué cosa, ¿no? Esa es la justicia de Dios. Sigamos leyendo. Entonces, de pronto cuando usted se encuentre, porque es que a veces nosotros tenemos una conciencia, estamos tan acostumbrados al pecado que nuestra conciencia hasta se permea por eso. Tú encuentras muchachas que te llegan a decir, cristianas, hermano, quiero que ores por mí. ¿Y por qué? Es que el jefe en el trabajo me está sonriendo, me está coqueteando. ¿Y es cristiano? No, no es cristiano. No, pero no te unas en yugo igual. Sí, hermano, yo lo he pensado, pero me siento tan tentado. Y es casado y tiene hijos. Mira el asunto. Cosas que Dios considera pecado de muerte. Hoy para los cristianos, ¿no? O sea, la muchachita está coqueteándole, siendo cristiana, está coqueteándole a su jefe y sabe que su jefe es casado. Qué cosas, ¿no? Si nosotros supiéramos que Dios considera eso algo de muerte, no lo haríamos tan fácilmente, o ni siquiera pensaríamos estar ahí. Porque nuestro Estado no considera el adulterio pecado de muerte, ¿no? Ningún país considera el adulterio pecado. Los musulmanes sí. Los musulmanes sí. Pero imagínense, si la persona supiera que el Estado ejerciera pena de muerte por eso, ¿cuántos adulterios habrían? Al comienzo seguramente muchos muertos, pero seguramente la ley que hace, porque es que la ley nos pone límites,
Lo que pasa es que nosotros estamos viviendo sin límites, sin ley, sin Dios. Entonces, hay hombres que destruyó un matrimonio, destruyó 2 matrimonios, destruyó 3 matrimonios. Le ha sido infiel a la mujer con una, con otra, 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 con otra. ¿Sí? Es un sinvergüenza de aquí para allá. Y la justicia de Dios muestra que son pecados por los cuales no se ha de pedir. Por eso es tan grave que este es el único caso en el que el Señor permite que haya divorcio en un matrimonio cristiano, ¿no? Cuando hay un tipo de adulterio. Dice, y aquí comienza ahora no solo a hablar de adulterio, sino relaciones que la Biblia considera sexuales pero abominables. ¿Cuáles son esas relaciones? Relaciones incestuosas. Cualquiera que yaciere con la mujer de su padre, la desnudez de su padre descubrió, ambos han de ser muertos. Su sangre será sobre ellos. Entonces mira el pecado tan grave, que era el pecado que había en Corintios, ¿sí? Ese era el pecado que Pablo trata, que Pablo ni siquiera manda a tratarlo en privado, sino que expulse a ese. Entonces, si llegara un padre que ha descubierto que su hijo se metió con su mamá, no con su mamá, con su madrastra, digamos, pero hay casos donde hasta en la misma sangre, ¿no? Se metió con la mamá. Entonces, si hubiera un caso de esos, ¿qué deberíamos hacer? Orar por el hermano. No, lo que deberíamos hacer es expulsar al tal. Porque hay veces hasta casos donde se van a vivir juntos. ¿Sí? Casos donde se va a vivir juntos el hijo con la madrastra, por ejemplo. Y llegan a la reunión, casados, hijo con madrastra. Y tú comienzas a conocer el asunto y es un caso de esos, ¿qué debe hacer? Yo los pongo a pensar un poquito, ¿qué se debe hacer? Arrepentirse porque están en pecado. Y es un pecado serio. Y si bien la gracia y la salvación de Jesucristo es para ellos, pueden reunirse y participar de la iglesia desde que rompan con ese pecado. Porque entre nosotros no podemos permitir algo así. La Biblia lo considera pecado de muerte. ¿Sí me hago entender? Nosotros no podemos apedrearlos porque no es nuestra época, no es nuestra legislación espiritual y moral, no va hasta allá. Lo máximo que podemos hacer es expulsar y cerrar las puertas. Pero es un pecado serio y lo que Dios considera de muerte y serio, nosotros debemos mirarlo de la misma manera. De la misma manera que trata lo siguiente. Bueno, ahora, el otro caso, ya no es el hijo con la mamá o la madrastra. Si alguno durmiere con su nuera. O sea, el papá metiéndose con la esposa del hijo. ¿Qué considera eso? La Biblia un pecado de gravedad. Son pecados incestuosos. Estos tipos de pecados, sí hay algunos países que todavía los consideran incestuosos. Por ejemplo, yo les contaba el caso hace poco de una mujer en Estados Unidos. Se casó con uno de sus hijos. Entonces descubrieron que era el hijo. Entonces la mandaron a la cárcel y pagó como 6 años. Salió de la cárcel y se casó con la hija. Imagínate la perversión de nuestra generación. Y le dieron otra vez cárcel. Entonces ya están buscando irse para otro estado porque hay estados que tienen una legislación más liviana. ¿Qué dice la Biblia en esos casos? Son personas que deben morir. O sea, han pervertido la familia, la sangre. Y muchos de esos casos, cuando se habla de pecados de relaciones sexuales incestuosas, generalmente mucho del incesto está relacionado con violación. ¿Sí? Digamos, el abuelo que cogió al nieto o a la nieta. Es un caso no solo sexual, sino de violación. Muchas veces en caso de cuando la persona es menor, cuando la persona es indefensa. ¿Sí me hago entender? Todos estos casos la Biblia los considera de muerte. Dice,
Ambos han de morir, cometieron grave perversión. Su sangre será sobre ellos. Ahora el siguiente caso en el verso 13. Homosexualismo, sodomía. Si alguno se ayuntare con varón como mujer, como con mujer, abominación hicieron. Ambos han de ser muertos, sobre ellos será su sangre. O sea, es el homosexualismo considerado en la Biblia también un pecado de muerte. Como les digo, nosotros no tenemos autoridad para apedrear, pero según la ley moral de Dios, Dios lo considera un pecado de gravedad. Entonces, ¿qué máximo podemos hacer? Lo mismo, cerrar las puertas. Entonces, por ejemplo, si una mamá llega con un hijo que está teniendo práctica homosexual, ¿qué debería hacer esta mamá? Nuestra Constitución no trata, hoy en día lo promueve, la educación lo promueve. Por lo menos debería sacarlo de su casa. Por lo menos. Eso es lo que vamos a ver ahorita. Primero le tenía que hablar con él, después corregirlo, y si no se corregía, debía sacarlo de su casa, llevarlo ante los ancianos, y los ancianos lo apedreaban. Nosotros no podemos llegar a esas instancias, pero por lo menos ¿qué podemos hacer? Sacarlo. Por ejemplo, usted tiene su hija o su hijo, y usted ve que su hijo se está metiendo en adulterio con una persona casada. Usted debería, por causa de la justicia de Dios y el temor de Dios, sacarlo por lo menos de su casa. O sea, hay pecados que nosotros no debemos tolerar. Si usted ve que su hijo está secuestrando personas, participando de una red de bandidos, de delincuentes, usted no debe participar de esos pecados. ¿Sí me hago entender? O sea, nosotros no tenemos más que un gobierno moral y hasta ahí lo ejercemos. Y no debemos participar de eso ni pedir por eso. Porque a veces los cristianos terminan pidiendo, ay hermano, de pronto de ese adulterio puede salir algo bueno. Que puede salir de un adulterio, que se destruya un hogar, que queden hijos sin papás, bueno, tantas cosas, ¿no? ¿Sí estamos como entendiendo el asunto? Ahorita vamos a hacer algunas aclaraciones porque yo sé que surgen muchas preguntas, pero ahorita cuando acabemos es que yo sé que estos temas son, dice, ahí, estamos en homosexualismo, el que se ayuntare con varón, con mujer, abominación hicieron, ambos han de ser muertos, sobre ellos será su sangre. Vuelve otra vez a las relaciones incestuosas. El que tomare mujer y la madre de ella comete vileza. Ese también lo dice Levítico, en otro pasaje de Levítico. ¿Qué es ese caso? Usted podía casarse con una mujer. Y es que en la época a veces uno se podía casar con una persona que ya hubiera tenido hijos, ¿sí? Por ejemplo, el caso que muestra el Nuevo Testamento. Se murió un hombre y no tuvo hijos, o tuvo hijos. Y ella debía casarse con su hermano, ¿sí? Entonces, él podía casarse con ella. Lo que sería una vileza es que él casándose con ella se metiera con una de las hijas de ella. ¿Sí me hago entender? Eso es la vileza. O sea, no podía casarse con una mujer y con su hija, o no podía casarse con una mujer y casarse también con su madre. Porque no ha visto esos casos, ¿sí? Que se casó con la mujer, no tenía hijas, creció la hija, se casó con la hija tuvo hijas y se metió con las hijas. Tremendo, hermano, eso se ve. Nosotros hemos conocido casos así, se casó con una, se casó con la otra y se casó con la otra. De tercera generación. ¿Eso qué es? Vileza, eso es perversión, eso es una cosa abominable, hermano. Según la justicia de Dios, una persona así debe morir. Y también, en estos casos surgen muchas cosas de violación, ¿sí? Porque usted hoy en día va a la unidad de delitos sexuales. ¿Quién la violó? El abuelito, el tío, el primo, el padrastro, el hermano. ¿Sí?
Hoy eso es lo que se ve, esto que la vida... ¿Por qué? Porque las naciones a las que ellos iban eran así de perversas. Y Dios les está poniendo a ellos límites, ¿para qué? Porque esos pecados traen muerte. Aunque la legislación no lo juzgue el adulterio, eso trae muerte y caos. ¿Por qué creen que hay tanto feminicidio hoy en día? ¿Por qué los esposos o el marido mata hoy tanto a la mujer? Usted mira, muchos de esos casos son por adulterio. Porque hay una sed de venganza en el corazón del hombre que no se cansa hasta que la mata o mata al otro. ¿Sí? Si hubiera una ley conforme a lo que dice la palabra, no pasaría esas cosas. El mismo Estado trataría con eso. ¿Qué más? Estas son cosas horribles. Estos son de los capítulos de la Biblia. Porque no es que la Biblia sea mala, la ley es buena y justa. ¿Quiénes son los malos? Los hombres que hacen estas cosas. Dice, el que tomare mujer y a la madre de ella comete vileza, quemarás con fuego a él y a ellas. O sea, no solo él, sino digamos, porque es que hoy en día se ven cosas, hermano. Por ejemplo, es que son noticias que se ven. Yo que he estado estudiando estos temas estos días, que he visto el noticiero y yo decía, oye, es que sí, la Biblia lo dice. Imagínate, una mujer se da cuenta que su esposo está violando a sus hijas y no lo denuncia. Ella también debe morir, hermano. ¿Cómo va a permitir que su niña de 5 años, su niña de 8 años, sea violada por su marido y no hacer nada ni denunciarlo? También debe morir. Sí, porque está tolerando un pecado de gravedad para sus hijas. Usted comienza a mirar testimonios de prostitutas, prostitución, drogadicción. No, es que yo me fui de la casa a los 11 años. ¿Por qué me fui de la casa? No, porque el marido de mujer me abusaba y le conté a mi mamá y no me creyó. Me fui. ¿Salió a qué? A prostituirse. ¿Por qué? Porque a veces nosotros, una mujer, ¿cómo va a permitir que...? Tampoco es el caso que vemos hoy en día, porque también vi un caso, es que se enteró y cogió un cuchillo y... se vengó. Tampoco debería existir eso. Tampoco, ¿no? Para eso existe ¿qué? La autoridad establecida por Dios. Pero como nuestra autoridad no ejerce a veces debidamente, la gente dice, no, lo denuncio y dura 2 años y si acaso sentencia y lo cogen a los 4 y no. Entonces la gente prefiere por su propia. Entonces sería mejor que la ley fuera severa en estos. Y a veces se ha ido incrementando, por lo menos los delitos con menores de 13 años ya tienen un poco más de agravantes si se trata. Pero aún así no es la medida de Dios, la medida de Dios es la muerte. La medida de Dios es la muerte. ¿Qué más? Dice, en el 15 estamos, cualquiera que tuviere cópula con bestia, ha de ser muerto, y mataréis a la bestia. Zoofilia. Pecados con animales. Sí, hoy en día, pero hoy en día eso se ve. Y ese tipo de personas deberían morir. Gran parte de la industria pornográfica está bajo el juicio de Dios de muerte. Es una industria condenada por Dios a la muerte. Porque todas estas vilezas son ahí su comercio. Terrible, ¿no? Y si una mujer se llegare a algún animal para ayuntarse con él, a la mujer y al animal matarás. Morirán indefectiblemente. O sea, en esos casos no hay que pedir, sino hay que ejercer la pena de muerte. Su sangre será sobre ellos. Ahí en el 17, otra vez volvemos a relaciones incestuosas de carácter violatorio, porque este tipo no son normales, ¿sí? Sino generalmente son de carácter violatorio. Dice, si alguno tomare a su hermana, hija de su padre o hija de su madre, o sea, si fueran medio hermanos, y viere su desnudez y ella viere la suya, es cosa execrable. Por tanto serán muertos a los ojos de los hijos de su pueblo. Descubrió la desnudez de su hermana, su pecado llevará. O sea, ¿qué significa execrable? Que debe ser condenado con severidad. Si no solo condenado,
sino con severidad. Entonces, por ejemplo, nosotros alguna vez conocimos un caso parecido. Se acercó una hermana a decir que ella no sabía, posiblemente su hermano en la carne la había abusado. Entonces yo le dije, y era un hermano, o sea, era hermano en la carne, pero también en la fe. Entonces le dije, hermana, ¿estás segura? Me dice, no, hermano, yo me quedé dormida y no sé, de pronto, pero no sé. Le dije, mira, si él hizo algo como lo que tú dices que me estás diciendo, no debes hablarlo conmigo, sino debes hablarlo en la policía. Porque es un abusador, es un violador. ¿Pero estás segura? No, no estoy segura. Seguramente no había pasado nada, era como algo más de... Pero en un caso como esos, eso debe ser denunciado. Un niño, yo vi una noticia en estos días, terrible, hermano, un niño como de 11 años violó a su hermanita de 9 años. Un niño naturalmente no hace eso. Seguramente también es víctima de otro, porque un niño naturalmente no hace eso, ¿no? O sea, ya es víctima y la víctima tiende a hacer lo que le hicieron. Que es un patrón en los violadores, en el homosexual. La víctima tiende a cometer lo que le hicieron. Hay que buscar al que le hizo al niño. Son cosas serias y feas, ¿no? Pero son cosas de nuestros tiempos. Señor nos ayude. Uno no quiere llegar a estos temas. Llegamos a este tema fue porque la serie llegó al versículo. Dice, verso 18. Bueno, en este caso ya es un pasaje polémico. Cualquiera que durmiere con mujer menstruosa y descubriere su desnudez, su fuente descubrió y ella descubrió la fuente de su sangre, ambos serán cortados de entre su pueblo. Si usted nota, este pasaje no se usa la palabra muerte ni indefectiblemente, sino la palabra cortados ahí, que viene del hebreo karak, significa puede ser removido, excomulgado o desterrado. Entonces la Biblia a veces hacía mucho énfasis ahí en Levítico con la sangre, con la menstruación, había purificación, ella a veces tenía que ser apartada por eso. Entonces, probablemente lo que el Señor quería era prevenir, porque hay una asociación que ahorita se está descubriendo entre la relación sexual cuando hay el periodo y ciertas enfermedades en el ovario, en el útero de la mujer. Entonces era algo más de prevención, más que moral, era un asunto de prevención por la mujer. En este caso no hay pena de muerte, pero sí se debía expulsar o excomulgar a los que participaren de esto. Claro, la sanidad y la época era diferente a lo que nosotros hoy vivimos, pero está la advertencia. Ahí en el 27 se nos muestra otro grupo de personas que también deberían morir. 20:27 dice, y el hombre o la mujer que evocare espíritus de muertos o se entregare a la adivinación ha de morir. Serán apedreados, su sangre será sobre ellos. O sea, el caso del brujo, del hechicero, ¿qué debía hacer? Morir. Entonces, hay algunos casos más. El falso profeta también debía morir. ¿Sí? Porque nosotros hoy en día hay un falso profeta. Oremos. Deberíamos orar, Señor, manda la mano del cielo, porque un falso profeta corrompe la fe de la iglesia. Y civilmente, antiguamente, eran los casos de muerte. ¿Qué podemos hacer nosotros? Pues ahí lo podemos leer en 1 Corintios 5, verso 13. Dice, el caso de uno que estaba cometiendo uno de muerte. Dice, 5:13. Y este pasaje también es un aliciente para nosotros de los que vivimos en estos tiempos. Dice ahí en el 5:13. Primero los que están afuera, porque a los que están fuera Dios juzgará. Así, hermano, las leyes humanas toleren y permitan esto, tarde o temprano Dios lo juzgará. Dios lo juzgará. Y Dios lo va a tratar como debió haber sido tratado. Ay, porque aquellos que cometen violaciones, aquellos que hacen tropezar a uno de estos pequeñitos, mejor le fuera
que se le atare al cuello una piedra de molino y fuera echado al fondo del mar. O sea, hay casos donde definitivamente Dios va a juzgar. Así la ley de los hombres no llegue, la ley de Dios sí llegará a esos casos. Porque muchos lo han hecho en oculto y lo han hecho y pareciera que salieron victoriosos con lo que hicieron. Pero no, hermanos, Dios va a juzgar eso. Si hay entre nosotros, hay que sacarlo. A los de afuera Dios los juzgará. Si hay entre nosotros, hay que sacarlos. ¿Sí? Ya no es un asunto de... Ahí lo dice, que Dios juzgará. Quitad pues a ese perverso de entre vosotros. ¿Por qué? Ahí en el capítulo 6, verso 9 dice, y porque eso leuda la masa. O sea, cuando nosotros, es que imagínate, todos esos casos de pedrastria entre los católicos, hermanos, esos sacerdotes han hecho y han deshecho con niños, hermano. Son unos pervertidos y han violado a niños, pero en serio. Yo en estos días estoy viendo un documental, hermano, de un orfanato, como un centro de beneficencia católico allá en Italia para niños sordomudos. Y lo que les hicieron a esos niños, hermano. Terrible, hermano. O sea, cosas y salen entrevistando a un cura ya que está a punto de morirse ahí en un hospital. Y él no sabe que lo están grabando y comienzan a preguntarle y comienza a contar todo lo que hacían con esos niños, hermano. Niños sordomudos, hermano. Personas así deberían morir. Personas así deberían morir, hermano. Pero Dios juzgará. Dios juzgará. Pero es muy triste que en el ambiente cristiano se vea ese tipo de cosas, hermano. Nosotros hemos conocido de muchachos cristianos que tienen problemas con homosexualismo y uno conoce la historia y era que el líder de jóvenes o de alabanza los reunía y se desnudaba y hacía cosas frente a ellos. Y era el líder de alabanza, hermano. Y a veces uno piensa que eso no pasa. Pero nosotros sabemos que Dios considera eso, y los que practican tales cosas no van a heredar el reino de los cielos, hermano. Ahí lo dice. En el 6:9, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Entonces recordemos que aquí Pablo está hablando no de los impíos, sino de los que dicen que son hermanos. Entonces volvamos a 1 de Juan. 1 de Juan 5:16, donde comenzamos. Y es que no haría... Imagínate una iglesia donde se conozcan cosas y se permitan esas cosas. Terrible, ¿no? Terrible. Por eso es que pasan cosas. En estos días vi la noticia. Un pastor dice así, pastor fue asesinado en el púlpito en plena predicación en Estados Unidos. Eso fue no hace 2 meses. Y uno dice, ¿cómo, Señor, permite eso? Y conozca usted la historia. Pues el sinvergüenza se había metido con una de las esposas de los hermanos. Y el hermano en su ira cogió un arma y lo mató frente a todos. ¿Sí? Porque cuando no se ejerce la justicia de Dios, pasan cosas como esas. Entonces, la verdad, ¿el pastor debía morir o no debía morir? Sí, pero no de esa manera. No en el púlpito y predicando. ¿Sí? Legalmente hubiera sido el Estado el que hubiera ejercido esa autoridad. Los jueces, los magistrados. Pero hoy en día se permiten esas cosas. Entonces dice en el 5:16, si alguno viera a su hermano cometer pecado que no sea de muerte, pedirá y Dios le dará vida. Esto es para los que cometen pecado que no sea de muerte. O sea, hay que pedir por los que no cometen pecado. Hay pecado de muerte, dice Juan. Y dice Juan, por lo cual yo no digo que se pida. O sea, hay casos que no hay que pedir, hay que actuar. Hay que sacar al perverso.
hay que llevarlo ante las leyes. Dice Juan, si toda injusticia es pecado, pero hay pecado no de muerte. Y hay pecados que la Biblia dice irremisiblemente deben morir. Entonces, ahora la pregunta, antes de que usted me haga algunas preguntas, yo me voy a hacer una pregunta. Entonces, ¿dónde queda eso de la gracia, de la misericordia y del amor de Dios? Vamos a leer un pasaje, Mateo 21, verso 31. Mateo 21, verso 31. ¿Había dicho otra cosa? 21, 31. Entonces, vea lo que le dicen al Señor, lo que dice el Señor. ¿Cuál de los dos hizo? Él viene hablando de una parábola, ¿no? De los dos hijos. Mandó a uno, uno no fue. No, uno mandó a uno y dijo que iba y no fue. Mandó al otro, dijo que no iba y fue. Entonces, ¿quiénes son esos dos hijos? Uno son esos hijos religiosos. Por el contexto se lo va a notar. Y los otros son los hijos pecadores. A los religiosos les dijo arrepiéntanse y los religiosos dijeron sí, pero no se arrepintieron. A los pecadores les dijo arrepiéntanse y dijeron no, pero se arrepintieron. Ese es el contexto. Entonces dice, ¿cuál de los dos hizo la voluntad de su padre? Dijeron, el primero. Jesús les dijo, de cierto os digo, que los publicanos y las rameras van delante de vosotros al reino de Dios. Porque vino a vosotros Juan en camino de justicia y no le creísteis, pero los publicanos y las rameras creyeron. Y vosotros viendo esto, no os arrepentisteis para creerle. Entonces, ¿por qué leo este pasaje? Pues porque todo lo que estamos diciendo parecía que no hubiera salvación acá ni para el publicano ni para la ramera, porque la prostitución era otra cosa que también era digna de muerte. No han dejado de ser dignos de muerte. El asesino, el violador, la ramera, no ha dejado de ser digno de muerte. Lo que pasa es que otro murió por ellos. Entonces, si esa persona se arrepintiere y creyere, Dios le da gracia y salvación. No dejó ser digno de muerte. Lo que él hacía era digno de muerte. Solo que el Hijo de Dios bebió la ira por aquellas personas. Eso es para el incrédulo. Entonces, si viniera un secuestrador, un asesino, ¿yo qué le diría? Le diría que Cristo murió por él, ¿sí? Y si él se arrepintiera y creyere, yo le diría que vaya al Estado y pague por los delitos que cometió. Por ejemplo, Garavito, que parece que se convirtió. Hay otros casos más graves. Hay un caso en Estados Unidos de uno que se llamó Ted Bundy, muy parecido. Lo cogieron, mató más de 30 mujeres, prostitutas, mató una cantidad de mujeres, las violaba, las mataba, las descuartizaba, hacía de todo. Uno de los peores violadores en serie del siglo pasado. Lo cogieron en la cárcel, conoció a Cristo, se arrepintió y conoció a Cristo. Hay una entrevista en la página donde lo entrevistan a él, pero lo cogieron en un estado donde hay pena capital. Entonces, sí, se arrepintió. Está bien, ¿hay salvación? Sí, porque la salvación es por gracia. Pero a mi punto de vista debería morir de todos modos. Debería morir de todos modos. ¿Qué deberíamos hacer? Por ejemplo, nosotros tenemos una legislación donde se condena al violador. Sí, como el mismo Estado va a ejercer la pena capital, pues el mismo Estado no lo va a hacer con alevosía ni por venganza. Entonces le va a dar un tiempo a él para que se ponga cuentas con su familia, se le va a dar un tiempo a él para que vaya el cura, el pastor, que le evangelice, a alguien que le hable, pero indefectiblemente deberían morir. Una persona que ha matado 10 personas, 15 personas, 20 personas, si se hiciera una ley justa, deberían morir. Aunque pueda ser salva y recibir gracia. ¿Sí? Ahora, entre los hermanos, si una persona llegara a cometer tal cosa, por lo menos una violación, debería entregarse a la autoridad, debería pagar su condena, y si se arrepiente,
habría que examinar muy bien el caso si se le deja volver a la comunión después de que... Yo diría que no. Es muy peligroso. ¿Y qué debe primar? El cuidarnos los unos a los otros. ¿Es mejor sacar la papa? Entonces el arrepentimiento tiene que haber un cambio total y no se puede hacer lo mismo. Y es que el problema es cuando ya son hermanos y dicen que son hermanos y hacen esas cosas. Es muy serio, la verdad que estos asuntos son muy serios y hay que no tratarlo por lo menos tan a la ligera como lo pensamos la mayoría de veces. ¿Sí? No tan a la ligera, porque la Biblia no lo trata ligeramente. Usted, viéndolo hasta ahí donde lo vio, ¿y cómo lo trata la Biblia? Muy seriamente, muy seriamente. Entonces, pues, el Señor nos ayude a decirle a los hombres que se arrepientan, ¿no? Porque hay cosas que son muy graves y son muy serias para Dios. Hay gente que hace y sigue, pero la Biblia dice que tarde o temprano sus pecados los alcanzarán. La persona puede haber hecho y salir invicto, como dicen entre comillas, pero tarde o temprano los alcanza. Pero yo vi en estos días una entrevista que le hacían a un pandillero en Salvador. Allá la plaga, lo terrible son las pandillas, como aquí la guerrilla o como en otros lugares la mafia, así es terrible, hermano. Y el hombre en una pandilla de eso mató, descuartizó, degolló, hizo todo. Y un momento se salió de las pandillas, se salió a trabajar con un cura y comenzó a mantener su hogar y a trabajar de otra manera. Y un día, por cosas de la vida, ya no lo estaba haciendo, pero lo mataron también. Y uno diría injusto. Tarde o temprano nuestros pecados nos alcanzan, hermano. Nuestros pecados nos alcanzan. Entonces, bueno, vamos a, si tienen preguntas, el Señor nos ayude. Hay que tener equilibrio entre la gracia de Dios y la severidad de Dios. O sea, hay gracia, pero el Señor no permitía que la ramera entrara a la casa de Dios y siguiera siendo ramera. No va a permitir que el secuestrador llegue a la casa de Dios siendo secuestrador y siga haciéndolo. ¿Sí? O sea, si hay arrepentimiento hay cambio. No se debería tolerar entre hermanos que se practiquen esas cosas, ¿no? Porque en estos días vi la noticia: pastor, cae banda de delincuentes en Barranquilla. Y el que los dirigía era el pastor y los bendecía cada vez que iban a hacer sus... Entonces, ¿cómo se... ¿Sí me hago entender? Porque es que hoy en día ya la maldad ha aumentado tanto que... Y nosotros a veces no tenemos pues conciencia de estas cosas, ¿no? Pero bueno, eso es lo que dice la palabra de Dios.